El aire helado de las 10 de la mañana golpeaba mi rostro con una crueldad particular, aunque nada comparado con el frío que sentía en el pecho desde que leí aquel mensaje a las 6:03 am. Mientras el taxista acomodaba mis 2 maletas plateadas en el maletero, acaricié la superficie fría del metal, recordando que esas maletas eran lo único que saldría con dignidad de aquella casa. Había pasado las últimas 4 horas empacando mi vida en silencio, cronometrando cada movimiento para no despertar a nadie, asegurándome de no dejar ni un solo rastro de mi calidez en esa mansión de 300 metros cuadrados que yo misma había pagado. La luz del sol invernal iluminaba la fachada imponente, esa estructura que diseñé mentalmente para albergar a una familia unida y que ahora me expulsaba como si fuera un cuerpo extraño, una infección que debía ser extirpada antes de que llegaran los invitados importantes de la alta sociedad. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta trasera del taxi, el rugido inconfundible del deportivo de mi hijo Julián rompió la quietud del barrio privado. Frenó bruscamente a escasos centímetros del parachoques del taxi, bajando la ventanilla eléctrica con ese zumbido mecánico que siempre me pareció pretencioso. Julián me miró, no con culpa, sino con la ansiedad de quien revisa una lista de tareas pendientes y necesita tachar la más molesta. Llevaba puesto un suéter de cachemira que le regalé el invierno pasado, pero en sus ojos había un vacío que ninguna prenda de lujo podía cubrir. Sus manos apretaban el volante con fuerza. Sus nudillos blancos delataban el nerviosismo de quien sabe que está cometiendo una atrocidad moral, pero carece de la columna vertebral para detenerse ante los caprichos de su esposa y su suegra. Desde la acera de enfrente, la señora Castillo detuvo su paseo matutino con su perro, y pude ver cómo el jardinero bajaba las tijeras de podar para observar la escena con una mezcla de curiosidad y lástima. Era la humillación pública perfecta. La matriarca, la chef reconocida que había alimentado a la élite de la ciudad durante décadas, estaba siendo despachada en un taxi común, mientras su hijo vigilaba la expulsión desde su auto de lujo. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, juzgando no a mi hijo, sino mi supuesta derrota. En este código social, quien se va con la cabeza baja es quien ha perdido, y yo necesitaba que todos, absolutamente todos, creyeran que me iba derrotada. Respiré hondo, alisando mi abrigo de lana azul, manteniendo la postura erguida que me había caracterizado en las cocinas más exigentes del país. Julián se aclaró la garganta, evitando mirarme directamente a los ojos, y soltó la frase que había ensayado, probablemente dictada por Camila. «Mamá, gracias por entender», dijo con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba en los bordes. «Mi suegra necesita el espacio para sentirse cómoda y organizar sus cosas. Tú sabes cómo es ella. Te llamamos mañana para ver». ¿Qué sobró del recalentado? Sus palabras flotaron en el aire gélido, cargadas de una ingratitud tan densa que casi se podía tocar. Estaba reduciendo a su madre, la mujer que amasó pan de madrugada para pagar su carrera de arquitecto, a una molestia logística que debía ser gestionada. No había ni un ápice de amor en su tono, solo la urgencia de limpiar la escena del crimen antes de que empezara la verdadera fiesta. Lo miré fijamente, permitiendo que el silencio se alargara lo suficiente para incomodarlo, para que el peso de su propia mezquindad se asentara sobre sus hombros. Recordé los $15,000 que había gastado en ingredientes premium para esta noche, la carne wagyu, las trufas negras, los vinos de colección que había seleccionado personalmente. Él pensaba que estaba cancelando a una cocinera glorificada, sin entender que estaba cancelando la esencia misma de la Navidad. Mi mente, entrenada para la gestión de crisis y la estrategia culinaria, ya no veía a mi hijo, sino a un oponente comercial que acababa de romper un contrato vitalicio de lealtad. La tristeza dio paso a una frialdad quirúrgica. Si él quería espacio, le daría todo el espacio del mundo, pero vacío de cualquier contenido que valiera la pena. «No te preocupes, hijo», respondí con una serenidad que lo desconcertó, mi voz firme y carente de cualquier temblor emocional. «La casa es toda tuya, o al menos, lo que queda de ella». Le regalé una sonrisa leve, esa que usaba cuando un cliente difícil pedía algo,
Absurdo, y yo sabía que terminaría pagando el triple por su ignorancia. Julián parpadeó, confundido por mi falta de resistencia, esperando quizás lágrimas o gritos que justificaran su decisión de echarme. Pero no le di el gusto del drama. El drama, como bien sabía él, siempre se cobra aparte y suele ser la partida más cara de la factura. Me aseguré de que mi tono fuera amable, casi maternal, porque la venganza más efectiva es aquella que se sirve con una sonrisa educada. Fue entonces cuando saqué de mi bolsillo el objeto que definiría el resto de su día, aunque él todavía no lo sabía. En mi mano derecha, apreté con fuerza un juego de llaves maestras antiguas de bronce, pesadas y frías, las únicas que abrían la bodega subterránea y los despachos privados de la propiedad. Julián extendió instintivamente la mano, esperando que se las entregara como un acto final de su misión, como el traspaso de mando definitivo. Sin embargo, mantuve mi puño cerrado, sintiendo los bordes dentados del metal clavándose en mi palma, recordándome que la propiedad no se define por quién habita la casa, sino por quién tiene el control de los accesos. Con un movimiento deliberado y lento, guardé las llaves en mi bolso de cuero, ignorando su gesto pedigüeño. «Que disfruten la cena, Julián. Espero que tenga el sabor que se merecen», dije, y cerré la puerta del taxi, dejando a mi hijo con la mano extendida en el aire, una imagen patética de autoridad fallida. El taxista, un hombre mayor que había observado todo por el retrovisor, arrancó el vehículo lentamente y vi cómo la figura de mi hijo se hacía pequeña en la distancia, parado junto a los rosales que yo misma había plantado hace 5 años. Él creía que había ganado, que había limpiado el tablero para su suegra y su esposa, pero no tenía idea de que acababa de quedarse atrapado en una escenografía hueca, un teatro sin actores y, lo más importante, sin guión. Mientras el taxi se alejaba de la mansión, saqué mi celular con la pantalla astillada y miré la hora. 10:05 AM. Tenía exactamente 9 horas antes de que comenzara el verdadero espectáculo. No sentía lástima por mí, sino una extraña y poderosa claridad. Había sido expulsada de mi propia tradición, pero me llevaba conmigo el alma de la fiesta. Acaricié las llaves en mi bolso y pensé en el contrato de comodato precario que descansaba en mi caja fuerte. Julián había olvidado un detalle crucial en su ecuación de estatus y apariencias. Se puede heredar la arrogancia, pero la propiedad y el talento culinario siguen perteneciendo a quien firma los cheques. El juego acababa de comenzar. Mientras el paisaje urbano se desdibujaba a través de la ventanilla del taxi, bajé la vista hacia mis manos, observando las pequeñas cicatrices blancas que contaban una historia que mi hijo convenientemente había decidido olvidar. Aquellas marcas no eran solo vestigios de cortes y quemaduras culinarias, eran el mapa geográfico de mi sacrificio, el registro físico de cómo construí un imperio desde la nada absoluta tras la muerte de mi esposo. La calefacción del vehículo me adormecía levemente, transportándome 20 años atrás, a una época donde el frío no se combatía con abrigos de lana importada, sino con el calor abrasador de los hornos industriales encendidos puntualmente a las 4 de la madrugada, cuando el resto del mundo, incluido el joven Julián, dormía plácidamente bajo edredones que yo pagaba con sudor, harina y una disciplina férrea. Recordé con nitidez el peso físico de esas madrugadas solitarias, amasando cientos de kilos de pan artesanal cuando mi cuerpo gritaba pidiendo descanso. Hace 2 décadas, la viudez me golpeó con la fuerza de un maremoto, dejándome con deudas y un hijo adolescente acostumbrado a un estándar de vida que ya no podíamos permitirnos. Sin embargo, me negué a que Julián sintiera el impacto de nuestra ruina. Convertí mi duelo en jornadas laborales de 18 horas, aceptando pedidos de catering imposibles y cargando cajas de provisiones que doblaban mi espalda. No lo hice por gloria. Lo hice para que él nunca tuviera que trabajar mientras estudiaba, para proteger esa burbuja de cristal en la que él creía que el dinero brotaba de los árboles y no del agotamiento crónico de su madre. Los números de aquella época todavía bailan en mi cabeza con la precisión de una hoja de cálculo contable, cifras que Julián jamás se molestó en preguntar. La matrícula de su universidad privada costaba $25,000 anuales, una suma astronómica que yo cubría sagradamente cada semestre,
a veces vendiendo joyas familiares o renegociando plazos con proveedores de harina para no fallar en el pago. Durante 5 años consecutivos, desembolsé más de $125,000 solo en su educación, sin contar sus libros de arquitectura, sus maquetas costosas y ese auto de segunda mano que le regalé para que no se sintiera menos que sus compañeros de clase alta. Cada centavo salía de mis manos enharinadas, pero él solo veía el cheque firmado, nunca el cansancio detrás de la tinta. Julián se graduó con honores y yo aplaudí más fuerte que nadie en el auditorio, ocultando mis manos ásperas bajo unos guantes de seda para no avergonzarlo ante sus nuevos colegas. Él creció pensando que el éxito era su derecho de nacimiento, ignorando que los cimientos de su carrera estaban fraguados con mi renuncia personal a cualquier tipo de lujo o descanso. Esa ceguera selectiva se convirtió en su modus operandi. Aprendió a tomar sin preguntar el precio, a exigir sin considerar el esfuerzo. Yo fui cómplice de su narcisismo, alimentando al monstruo con mi silencio y mi inagotable capacidad de dar, creyendo ingenuamente que algún día la madurez le traería la gratitud que tanto brillaba por su ausencia. El recuerdo se desplazó entonces a hace 5 años, al momento en que firmamos la compra de la Casa del Lago, esa propiedad de 300 metros cuadrados que hoy me cerraba las puertas. Julián se había enamorado de la vista y de la arquitectura moderna, pero su historial crediticio era un desastre y sus ingresos como arquitecto junior no cubrían ni la cuota inicial. Fui yo quien liquidó sus deudas y puso el capital íntegro para la adquisición, una operación que él sugirió astutamente poner a nombre de una sociedad anónima para proteger el patrimonio familiar de impuestos y demandas. En ese momento, su lógica parecía sensata, casi protectora, pero ahora veo la manipulación detrás de la sugerencia. Quería la casa, pero no la responsabilidad financiera que conllevaba. Yo pagué cada una de las 48 cuotas de la hipoteca hasta liquidarla, además de financiar la reforma integral que transformó una cabaña vieja en la mansión inteligente que es hoy. Supervisé a los albañiles, elegí los mármoles y discutí con los contratistas para ahorrar hasta el último centavo, mientras Julián y Camila solo aparecían los fines de semana para criticar el tono de la pintura o la ubicación de la piscina. Ellos se instalaron allí bajo la figura legal de comodato precario, un término que mi abogado insistió en incluir y que Julián firmó sin leer, demasiado ocupado eligiendo muebles de diseño. Nunca imaginó que ese documento, olvidado en un cajón, sería el único hilo que sostenía su estilo de vida sobre el abismo de la realidad. La ingratitud escaló a niveles grotescos el mes pasado, cuando Camila, mi nuera, decidió que el menú tradicional navideño que yo había perfeccionado durante décadas era demasiado rústico para sus seguidores de Instagram. Con una sonrisa condescendiente, me exigió una cena basada en técnicas de vanguardia, despreciando mis asados clásicos. Para complacerla, y en un intento patético de ganarme su aprobación, me inscribí en un curso intensivo de cocina molecular que costó $2,000. Pasé semanas aprendiendo a hacer esferificaciones de aceituna y espumas de trufa, soportando la humillación de ser tratada como una novata por instructores que tenían la mitad de mi edad y una fracción de mi experiencia. Recuerdo estar de pie en ese laboratorio de cocina, con mis 68 años a cuestas, usando pinzas quirúrgicas para decorar platos que carecían de alma, solo porque Camila quería que la cena combinara con la estética de su feed. Pagué el curso, compré el equipamiento especializado y practiqué hasta la madrugada para dominar las texturas, todo para recibir un mensaje de voz de ella diciendo: «Espero que no te quede grasoso, Elena, sabes que odio la comida pesada». No hubo un gracias, ni una pregunta sobre cómo me sentía, solo exigencias estéticas de una mujer que jamás había cocinado un huevo frito en su vida, pero que se sentía con la autoridad de una crítica gastronómica de la guía Michelin. Los microabusos se volvieron la norma en cada visita, pequeñas gotas de veneno que erosionaban mi dignidad. Julián empezó a pedirme sutilmente que me quedara en la cocina cuando llegaban sus amigos importantes, argumentando que la abuela paterna confunde a los niños o que mi presencia distraía la dinámica moderna de sus reuniones.
Me convertí en una sombra en mi propia casa, un servicio doméstico de lujo que no cobraba salario y que, además, financiaba la fiesta. Me relegaron al papel de proveedora invisible, útil solo para firmar cheques y asegurar que las copas de vino nunca estuvieran vacías, mientras ellos se llevaban el crédito de ser los anfitriones perfectos. La imagen de Camila riéndose con sus amigas, burlándose de mi obsesión por alimentar a la gente, se me clavó en el pecho como una astilla infectada. Elena es tan linda, siempre queriendo servir, decía con falsa dulzura, reduciendo mi carrera empresarial y mi generosidad a un hobby de anciana aburrida. Julián nunca me defendió. Al contrario, asentía y reía, validando la narrativa de que yo estaba allí para servirles, no para convivir con ellos. Esa dinámica perversa se había naturalizado tanto que incluso yo llegué a dudar de mi valor, pensando que quizás mi lugar sí estaba detrás de las puertas batientes de la cocina, lejos de las conversaciones sofisticadas que ellos mantenían. Pero el mensaje de esta mañana rompió el hechizo de la culpa. Al ver la pantalla del celular y leer esas palabras tan frías a las 6 de la mañana, entendí que no era un problema de espacio, sino de desprecio sistemático. No me estaban pidiendo un favor. Me estaban descartando porque ya habían extraído todo lo que necesitaban de mí para la cena: el dinero, la organización y los insumos. Pensaron que, al ser su madre, aceptaría la humillación en silencio, que me retiraría a llorar a un rincón, esperando sus migajas de atención al día siguiente. Subestimaron no solo mi dolor, sino mi capacidad de respuesta ante un contrato social roto unilateralmente. El taxi giró en una curva cerrada, sacándome de mis recuerdos y devolviéndome al presente con una sacudida. Toqué de nuevo las llaves en mi bolso y respiré hondo, sintiendo cómo la tristeza se transformaba en combustible. Ya había pagado suficiente. $25,000 al año en educación, 300 metros cuadrados de vivienda, $2,000 en cursos absurdos y 20 años de silencio. La deuda estaba saldada. Ahora tocaba cobrar los intereses de tanto desprecio acumulado. Miré al frente, hacia la carretera que me alejaba de ellos, y supe que el tiempo de los sacrificios había terminado. Era hora de que Julián y Camila aprendieran cuánto cuesta realmente la vida cuando mamá cierra la billetera. El taxi se detuvo finalmente frente a la entrada rústica del viñedo del valle, un contraste absoluto con la frialdad geométrica de la casa de mi hijo. Aquí, la madera crujía con historia y el aire olía a tierra húmeda y promesas fermentadas. Roberto, mi viejo aliado y proveedor de vinos, me esperaba en el portón con esa expresión de lealtad inquebrantable que solo se forja tras décadas de negocios honestos y respeto mutuo. No hizo preguntas innecesarias al ver las maletas plateadas, simplemente asintió y tomó el equipaje con sus manos callosas, guiándome hacia la cocina de piedra donde tantas veces habíamos catado cosechas experimentales. Al entrar, deposité mi bolso sobre la mesa de roble macizo, sintiendo que no solo descargaba un peso físico, sino que abría la caja negra de un accidente aéreo que yo misma debía investigar para entender la magnitud del desastre. Roberto me sirvió una copa de Cabernet Gran Reserva, en silencio, dándome el espacio necesario para desplegar mi arsenal sobre la madera gastada de la mesa. La primera pieza de evidencia, la que había detonado todo, descansaba en mi celular con la pantalla astillada, una herida digital que brillaba con luz azulada. Desbloqueé el dispositivo y allí estaba, congelado en el tiempo, el mensaje de las 6:03 a.m. No era solo un texto, era una declaración de intenciones, una prueba forense de la premeditación con la que me habían excluido. Mamá, cancelamos, no nos da tiempo para ti. Vamos a comer con mi suegra. Rezaba la notificación, fría y ejecutiva. La hora era clave. Lo enviaron al amanecer, sabiendo que yo despertaría a las 5 para empezar a cocinar, asegurándose de que el golpe llegara cuando yo ya estuviera vulnerable y lista para servir. Miré la pantalla y sentí una punzada de indignación quirúrgica al releer la frase «No nos da tiempo para ti», como si yo fuera una tarea menor en una agenda corporativa saturada. Esa pequeña línea de texto desmantelaba años de devoción materna,
reduciéndome a un obstáculo logístico que debía ser sorteado para complacer a la doctora, la consuegra que ostentaba títulos pero carecía de educación básica. Tomé una captura de pantalla, guardándola no como un recuerdo doloroso, sino como la prueba A de mi expediente moral. Este mensaje sería la base sobre la cual construiría mi defensa pública si alguien osaba cuestionar mi ausencia. La tecnología que ellos usaban para excluirme se convertiría en mi notario imparcial, certificando la crueldad de su rechazo con la precisión innegable de un sello de tiempo digital. A continuación, extraje de mi bolso una carpeta de cuero desgastado, donde guardaba meticulosamente cada movimiento financiero relacionado con la cena, un hábito de mis años como empresaria, que mi hijo siempre tildó de obsesión innecesaria. Al abrirla, el olor a papel y tinta fresca llenó el espacio entre nosotros. Allí estaban las facturas, planchadas y ordenadas cronológicamente, sumando un total exacto de $8.500. Deslicé el dedo sobre el primer recibo. $3.200 en carne wagyu, importada, sellada al vacío y seleccionada corte por corte. El papel térmico detallaba el peso, la procedencia y el precio por kilo. Una evidencia irrefutable de que el banquete que Julián prometía a sus socios no había salido de su bolsillo, sino de mi cuenta de ahorros personal. Seguí desplegando los documentos como si estuviera barajando cartas en una partida de póker, donde yo tenía la mano ganadora sin que nadie lo supiera. Apareció la factura de la decoración floral y la mantelería de lino egipcio. $1.800 pagados por adelantado a una boutique exclusiva que solo trabajaba con referencias. El nombre en la casilla de cliente era inequívocamente el mío, Elena, no Julián. Él ni siquiera sabía el nombre de la florista, pero esta noche planeaba alzar su copa y brindar por la elegancia de su hogar, apropiándose de un gusto estético que no poseía y de un gasto que no había cubierto. Estos papeles no eran simples recibos, eran la prueba documental de un robo de autoría, la demostración de que la fiesta era, legal y financieramente, propiedad intelectual y material de la persona que acababan de echar. Roberto se acercó para mirar los papeles y soltó un silbido bajo al ver el recibo de las trufas negras y el caviar. Otros $1.500 en lujos efímeros que Camila había exigido para sus historias de Instagram. «¿Todo esto lo pagaste tú y ni siquiera te dejaron sentar a la mesa?», preguntó con su voz grave, tocando el papel con incredulidad. Asentí lentamente, sintiendo cómo la validación de un tercero transformaba mi dolor en una certeza fría. Esto no era un conflicto familiar, era una estafa. Habían externalizado los costos y privatizado los beneficios, un modelo de negocio parasitario que funcionaba únicamente porque yo lo permitía. Pero la evidencia estaba aquí, impresa en blanco y negro, lista para ser auditada por cualquiera que quisiera ver la realidad detrás de la fachada de éxito de mi hijo. Pero la evidencia más dolorosa no estaba en papel, sino en un archivo de audio que mi nieta Lucía, mi única aliada dentro de la mansión, me había enviado hacía apenas 20 minutos. Lucía, con sus 18 años y su agudeza digital, había grabado una conversación en la cocina, mientras Julián y Camila creían estar solos. Conecté el celular a un pequeño altavoz Bluetooth que Roberto tenía en la estantería y pulsé reproducir. La voz de Camila, chillona y cargada de soberbia, llenó la cocina, rústica del viñedo. Por fin nos deshicimos de la vieja. Ahora la fiesta tendrá clase. No quiero que sus olores a guiso impregnen mi ropa de diseñador. La grabación duraba apenas 15 segundos, pero cada palabra era un martillazo que destruía cualquier duda que pudiera quedarme sobre su verdadera opinión de mí. Escuché el audio una segunda vez, analizando no el insulto, sino la implicación estratégica de su confesión. Nos deshicimos de la vieja. Implicaba una acción activa, una conspiración doméstica para eliminarme del cuadro. No había sido un accidente de agenda, había sido una limpieza social. Y lo más importante, Camila admitía que la clase llegaba solo cuando yo me iba, ignorando que la verdadera clase no se compra con ropa de diseñador, sino que se demuestra en el trato a los demás. Este audio era dinamita pura,
Si se filtraba en el momento adecuado, desenmascararía a Camila, no como una víctima de una suegra entrometida, sino como la autora intelectual de una humillación familiar. Guardé el archivo en 3 carpetas diferentes de la nube, asegurándome de que nunca se perdiera. Entonces, saqué el documento más pesado de todos, tanto física como simbólicamente, el contrato de comodato precario. Las hojas estaban unidas por una grapa oxidada, pero la validez legal del texto era impecable, redactado por mi abogado hace 5 años con una clarividencia que hoy agradecía. Puse el contrato bajo la luz directa de la lámpara colgante, alisando la primera página donde se detallaba la naturaleza del acuerdo. Julián vivía en esa casa, valorada en más de $1 millón, únicamente por mi gracia y benevolencia, sin pagar alquiler y sin poseer ningún derecho real sobre la propiedad. Él jugaba al propietario exitoso, pero sobre el papel era poco más que un huésped glorificado con fecha de caducidad. Mi dedo recorrió el texto hasta detenerse en la cláusula 4ª, la que brillaba con luz propia en este momento de oscuridad. El comodante, yo, se reserva el derecho de revocar este préstamo de uso en cualquier momento, sin necesidad de justificación previa, debiendo el comodatario, Julián, restituir el inmueble en el estado en que lo recibió. La ley era clara y brutal. No necesitaba demandarlo, no necesitaba un juicio largo. Solo necesitaba notificarle la revocación para que su castillo de naipes legal se derrumbara. Julián había olvidado que las llaves que yo tenía en mi bolso no eran simbólicas, eran la manifestación física de este contrato. Él tenía la posesión, pero yo tenía el dominio, y la diferencia entre ambos conceptos estaba a punto de convertirse en su lección más cara. Roberto leyó la cláusula por encima de mi hombro y soltó una risa seca, negando con la cabeza ante la ironía de la situación. «Así que el rey vive de prestado en el palacio de la reina exiliada», murmuró, sirviéndome un poco más de vino. «Exactamente», respondí, sintiendo cómo el poder volvía a mis manos. Este documento era mi escudo y mi espada. Transformaba mi salida de una expulsión humillante a una retirada estratégica de un activo que podía liquidar cuando quisiera. La casa no era el refugio de Julián, era mi inversión, y como cualquier inversor sensato, estaba a punto de retirar mi capital de un proyecto que solo generaba pérdidas emocionales y financieras. De repente, el celular vibró con una notificación urgente de Lucía. Era una videollamada, pero sin audio, solo imagen en tiempo real. En la pantalla de su tablet, que había dejado estratégicamente en la cocina de la mansión, se veía el interior de la nevera industrial y la despensa principal. La imagen era desoladora y, a la vez, extrañamente satisfactoria. Estantes vacíos, cajones desiertos y, en el centro del refrigerador Sub-Zero de $10.000, solo había 3 cajas de pizza congelada y un par de limones secos. Mi nieta hizo un barrido lento con la cámara, mostrando las encimeras de mármol impolutas, desprovistas de cualquier rastro de los ingredientes que yo me había llevado metódicamente en las maletas plateadas y en las cajas térmicas que Roberto había recogido antes. «Mira eso», le señalé a Roberto, ampliando la imagen en la pantalla. «Creen que la comida aparece por generación espontánea». La visualidad de la despensa vacía era la prueba definitiva de su incompetencia logística. Habían cancelado a la proveedora sin verificar el inventario, asumiendo que el festín navideño era un derecho adquirido que permanecía en la casa independientemente de mi presencia. Esa imagen de la nevera vacía era más potente que cualquier grito. Era la representación gráfica de la vacuidad de sus vidas sin mi intervención. Lucía finalizó la transmisión con un emoji de guiño, confirmándome que ella era mis ojos y oídos dentro de la fortaleza enemiga, lista para documentar el colapso inminente. Revisé mentalmente el inventario de pruebas que tenía sobre la mesa. El mensaje de texto que probaba la crueldad, las facturas que probaban la financiación, el audio que probaba la malicia, el contrato que probaba la propiedad y el video que probaba la carestía actual. No eran suposiciones ni sentimientos heridos, eran hechos tangibles, verificables y, sobre todo, devastadores.
Cada uno de estos elementos era una pieza de un rompecabezas que Julián ni siquiera sabía que se estaba armando en su contra. Él pensaba que el problema había terminado al cerrar la puerta del taxi, pero la realidad era que su problema estaba aquí, catalogado y listo para ser ejecutado. Tomé un sorbo largo de vino, saboreando las notas de madera y frutos rojos, y sentí cómo la ansiedad matutina se disipaba para dar paso a una claridad estratégica absoluta. No necesitaba gritar ni hacer escenas en la puerta de mi propia casa. Tenía la artillería legal y financiera para desmantelar su ego, ladrillo a ladrillo. La injusticia se combate con evidencia, y yo tenía de sobra. Miré a Roberto, que esperaba mis instrucciones con la paciencia de un soldado veterano. ¿Tienes espacio en tu bodega grande?, le pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Siempre para ti, Elena», respondió él. «Bien», dije cerrando la carpeta de cuero con un golpe seco que resonó en la cocina. «Porque vamos a necesitar espacio. No solo me traje la comida, Roberto, me traje la Navidad entera». Volví a mirar el contrato de comodato y visualicé los pasos siguientes. No bastaba con tener la razón. Había que ejecutarla con la precisión de un chef que sabe exactamente cuándo sacar el asado del horno para que esté perfecto. Las pruebas estaban sobre la mesa, la verdad estaba de mi lado, y, a 20 kilómetros de distancia, mi hijo estaba a punto de descubrir que una casa sin madre es solo un edificio costoso, lleno de gente hambrienta. La luz del mediodía entraba por las ventanas del viñedo, iluminando las facturas de la carne wagyu, como si fueran títulos de deuda soberana. Cada dólar gastado, cada hora de sueño perdida, cada humillación tragada, se estaba convirtiendo en munición. Mi mente empezó a trazar la secuencia de eventos de las próximas horas, cronometrando los tiempos de cocción y los tiempos de reacción de mis enemigos. Sabía que a las 2 de la tarde, Camila entraría en pánico al no encontrar el azafrán. Sabía que a las 4, Julián intentaría llamarme con voz fingida de preocupación. Pero yo no estaría allí para salvarlos. Acaricié la pantalla del celular, donde la cara de mi nieta Lucía había aparecido brevemente. Ella era la pieza clave, el testigo interno, que validaría mi narrativa ante el jurado público de la cena. Sin ella todo esto podría parecer el resentimiento de una anciana. Con ella, y con estas pruebas físicas, se convertiría en un acto de justicia poética. El plan silencioso estaba listo para ser activado, y cada paso dependería de la ignorancia de ellos y de la precisión de mis movimientos. Me levanté de la mesa, guardando de nuevo las llaves maestras en mi bolsillo, sintiendo su peso reconfortante. «Roberto, enciende los hornos de leña», ordené con suavidad pero con autoridad absoluta. «Tenemos una cena que preparar, y esta vez será para quienes realmente la merecen». Mientras él se dirigía a los fogones, eché un último vistazo a las pruebas desplegadas. Eran mi boleto a la libertad, mi declaración de independencia. La fase de descubrimiento había terminado. Ahora comenzaba la fase de ejecución. La calma estratégica descendió sobre mí, fría y poderosa, lista para el siguiente movimiento. A las 10:45 de la mañana, mientras el sol comenzaba a calentar tímidamente las viñas desnudas, ejecuté el primer movimiento táctico de mi plan silencioso. La redirección logística. Saqué mi agenda de cuero, esa que Julián consideraba una reliquia obsoleta frente a sus aplicaciones de gestión de proyectos, y marqué el número directo de Carlos, el jefe de meseros que había contratado hace meses. Su voz sonó preocupada al contestar, pues sabía que algo andaba mal con la atmósfera en la mansión. Con un tono sereno y profesional, le informé que la locación del evento había cambiado por fuerza mayor administrativa y que, si deseaba cobrar el bono de $500 por servicio navideño que habíamos acordado, debía desviar los 2 camiones de suministros, cargados con mesas, sillas Tiffany y la vajilla de porcelana, hacia la entrada de servicio del viñedo del Valle. No hubo titubeos. La lealtad del personal de servicio siempre pertenece a quien firma los cheques y trata a la gente con dignidad, y Carlos sabía perfectamente que en la casa de mi hijo solo recibiría gritos y exigencias imposibles. 10 minutos después, me senté frente a la laptop de Roberto para realizar una auditoría financiera rápida pero devastadora.
Accedí a la banca en línea y visualicé la tarjeta de crédito Platinum suplementaria que Julián utilizaba para gastos operativos de la casa, una extensión de mi propia línea de crédito que yo cubría mensualmente. El saldo disponible era de $15,000, dinero que él seguramente planeaba usar para resolver cualquier emergencia de última hora. Sin un ápice de remordimiento, hice clic en la opción bloqueo temporal por robo o extravío, congelando instantáneamente el plástico. No estaba mintiendo. Me habían robado la fiesta y la dignidad, así que la medida era técnicamente correcta. Imaginé su rostro cuando intentara pagar el pedido de urgencia de hielo o aperitivos y la terminal rechazara la transacción con un pitido seco y humillante frente a los repartidores. A las 11:30 am, abordé el problema de la infraestructura tecnológica. Julián se jactaba de tener una Smart House totalmente automatizada, controlada por voz y aplicaciones, pero olvidaba que la inteligencia de esa casa residía en un router de alta velocidad de grado empresarial que yo había instalado y configurado personalmente para soportar el ancho de banda de sus videojuegos y streamings en 4K. Ese router, una caja negra discreta con luces parpadeantes, descansaba ahora en el fondo de mi maleta, plateada. Sin ese nodo central, la mansión de $1 millón se convertía en un laberinto tonto. Las luces inteligentes no responderían. El sistema de sonidos Sonos quedaría mudo. Y lo más crítico, las cerraduras electrónicas de las cavas de vino y la despensa auxiliar quedarían bloqueadas en su último estado conocido, cerrado. La tecnología, su gran diosa, lo había abandonado porque él expulsó a la administradora del sistema. Justo al mediodía, mi nieta Lucía envió el primer reporte de situación desde el campo de batalla. Era un video corto, grabado disimuladamente desde la escalera. En él se veía a Camila golpeando con un dedo manicurado la pantalla táctil del termostato central, gritando que la casa estaba helada. Claro que lo estaba. Antes de irme, había programado el sistema de calefacción central en modo vacaciones, bajando la temperatura a 16 grados centígrados y protegido la configuración con un código PIN que solo yo conocía. Para restablecerlo, necesitarían reiniciar el sistema manualmente desde el panel del sótano, una habitación oscura y llena de tuberías a la que ni Julián ni Camila se habían dignado a entrar en 5 años. Mientras ellos tiritaban en sus suéteres de diseño, en la cocina del viñedo, el fuego de la chimenea crepitaba acogedoramente, calentando el ambiente para el festín que se avecinaba. Aprovechando la calma del viñedo, llamé a la florista exclusiva, una mujer que había decorado mis eventos durante 3 décadas. Los arreglos de orquídeas blancas y ramas de abeto importado, valorados en $1,800, estaban programados para ser entregados en la mansión a la 1 de la tarde. Hubo un cambio de planes, Mariana, le dije con suavidad. La cena se ha trasladado. Por favor, trae todo al viñedo de Roberto. Y Mariana, trae también las coronas de muérdago extra que te sobraron. Aquí sí habrá ambiente para celebrar. Ella suspiró aliviada, confesándome que temía lidiar con Camila, quien la había llamado 2 veces para exigirle que las flores combinaran con sus zapatos. Al colgar, sentí una satisfacción profunda. La belleza también estaba abandonando la mansión, dejando atrás solo paredes frías y egos inflados. Hacia las 13:00 horas, Roberto y yo comenzamos la mise en place de la verdadera cena. Sobre la mesa rústica de madera, desplegamos el lomo de wagyu de 6 kilos, una pieza de carne marmoleada que parecía una obra de arte y que había costado una pequeña fortuna. El sonido del cuchillo afilado cortando las verduras frescas era música para mis oídos, un contraste brutal con el silencio gastronómico que debía reinar en la casa de mi hijo. Allí, según el plan original, yo ya debería estar sudando sobre los fogones, preparando aperitivos moleculares imposibles. Aquí, en cambio, pelaba papas orgánicas con calma, saboreando cada movimiento, recuperando el placer de cocinar que Camila había intentado arrebatarme con sus críticas snobs. Cada ingrediente que tocaba era una reafirmación de mi talento y de mi propiedad sobre el ritual navideño. A las 14:15,
Una notificación de mi banco confirmó que el primer intento de cargo de Julián había sido rechazado. $450 en una tienda de licores gourmet local. Sonreí. Seguramente intentaba reponer los vinos que yo me había llevado. Esas botellas de Cabernet de 1998, que ahora descansaban en la bodega de Roberto, aclimatándose a la temperatura perfecta. Julián no tenía liquidez. Vivía al día, dependiendo de las transferencias que yo le hacía a principios de mes y que, por supuesto, no llegarían en enero. Este rechazo era solo el primer aviso de la asfixia financiera que se le venía encima. Sin mi respaldo, su capacidad de reacción era nula. Estaba intentando organizar una fiesta de lujo con el presupuesto de un estudiante y las expectativas de un millonario. Una ecuación destinada al desastre absoluto. Lucía me envió un mensaje de texto urgente. A las 15:00. Papá está diciendo a los invitados por WhatsApp que estás enferma y que por eso no cocinarás, pero que contrató un servicio de emergencia de 5 estrellas. La mentira era predecible. Un intento desesperado de salvar la cara y justificar mi ausencia, sin revelar su crueldad. Julián estaba cavando su propia tumba reputacional. Si hubiera dicho la verdad, quizás habría obtenido algo de simpatía. Al mentir, se exponía a ser desenmascarado públicamente. No respondí al mensaje de Lucía, pero tomé nota mentalmente. Mi entrada en escena más tarde no solo sería una reivindicación, sino una desmentida fáctica. Yo no estaba enferma, estaba radiante, y mi medicina sería servir la mejor cena de mi vida a quien tuviera el valor de buscarla. A las 16:00 comencé a hacer las llamadas que cambiarían el flujo de la noche. No llamé a los socios de Julián, sino a la vieja guardia, mis amigos, los verdaderos pilares de la sociedad local, gente que valoraba la lealtad y la buena mesa por encima de las apariencias. Llamé al juez Ramírez, a la doctora Valenzuela, la verdadera doctora, con PhD en historia, y a los dueños de la galería de arte. La cena ha cambiado de sede, les dije con voz jovial. Julián tuvo complicaciones domésticas insalvables. Estaré cocinando en el viñedo del Valle. Me encantaría que vinieran. La respuesta fue unánime y entusiasta. Todos intuían la tensión con mi nuera y, francamente, preferían mi compañía y mi sazón al ambiente tenso y pretencioso de la mansión. Estaba construyendo mi propia audiencia, una que validaría mi éxito mientras la de Julián testificaba su fracaso. Mientras el sol comenzaba a bajar, teñido de naranja sobre los viñedos, Roberto entró con una caja de madera sellada. «Encontré esto en el camión de mudanza que desviaste», dijo con una sonrisa cómplice. Eran las copas de cristal de Bohemia, herencia de mi abuela, que yo había prestado a Julián para la ocasión. Al verlas intactas, sentí un alivio inmenso. Esas copas no merecían ser llenadas con vino barato, comprado a última hora en una gasolinera, que era probablemente lo único que Julián podría conseguir a estas alturas. Limpiamos el cristal con paños de lino, dejándolas brillar bajo la luz cálida de la cocina. En la mansión, tendrían que beber en vasos de agua o en copas de plástico, porque la cristalería fina acababa de regresar a manos de su legítima dueña. A las 17:30, el aroma del asado comenzó a impregnar el aire, una mezcla embriagadora de romero, ajo y carne de primera calidad, caramelizándose lentamente. Era un olor que evocaba hogar, seguridad y abundancia, todo lo que faltaba en la casa de mi hijo. Lucía me envió una foto de la cocina de la mansión, una caja de pizza abierta y fría sobre la isla de mármol, y la consuegra, sentada en un taburete con cara de pocos amigos, comiendo una rebanada con tenedor y cuchillo. La imagen era patética. La gran cena de Navidad se había reducido a comida rápida tibia, consumida en un ambiente gélido y hostil. La doctora estaba probando una dosis de realidad, sin mi servicio doméstico. Su hija y su yerno eran incapaces de proveerle siquiera una comida decente. Revisé el plan de tiempos una vez más. A las 18:00, los camiones de catering llegaron al viñedo. Los operarios, confundidos al principio pero aliviados al verme al mando, descargaron las mesas imperiales y comenzaron a montarlas en el salón de barricas, un espacio con techos altos
y aroma a roble que resultaba infinitamente más elegante que el comedor minimalista de Julián. Les di instrucciones precisas. Quiero la iluminación baja, muchas velas, y que el vino respire desde ya. Pagué sus horas extra en efectivo, sacando un sobre de mi bolso. El dinero fluye hacia donde hay respeto, y esa noche, el flujo económico estaba totalmente desviado hacia mi terreno. Julián seguía esperando que aparecieran, mirando el reloj, sin saber que su personal estaba a 20 kilómetros, brindando conmigo con café caliente. A las 18:45, realicé una consulta rápida con mi abogado a través de WhatsApp. Le pregunté sobre las implicaciones de que los invitados de Julián abandonaran su casa para venir a la mía. Su respuesta fue clara y tranquilizadora. Es un evento privado. Elena, la gente es libre de ir donde está la comida. Y legalmente, tú eres la dueña del inventario. No hay robo. Hay reubicación de activos. Esa frase, reubicación de activos, resonó en mi cabeza. No estaba robando la Navidad. Estaba salvándola de la incompetencia. Me aseguré de tener las facturas a mano, listas para ser mostradas si alguien acusaba lo contrario. La ley estaba de mi lado, y la moral también. A las 19:00 horas, la noche cayó por completo. La temperatura exterior descendió a 5 grados, pero dentro del viñedo el calor era reconfortante. Lucía me informó que los primeros invitados de Julián, 2 socios clave de su firma de arquitectura, acababan de llegar. Mamá, la casa está helada y no hay música. Papá está tratando de conectar un altavoz portátil pequeño, pero suena horrible y huele a cerrado, escribió. Podía visualizar la escena. Hombres en trajes caros y mujeres con vestidos de lentejuelas entrando a un mausoleo frío, recibidos por un anfitrión sudoroso que no podía ofrecerles ni una copa de vino decente, ni un canapé caliente. La primera impresión, esa que Julián tanto valoraba, había sido catastrófica. Me tomé un momento para retocar mi maquillaje en el espejo del baño del viñedo. Apliqué un labial rojo oscuro, el color de la guerra y de la fiesta. Me miré a los ojos y vi a una mujer que había dejado de pedir permiso para existir. Ya no era la madre abnegada que se escondía en la cocina. Era la anfitriona absoluta. Alisé mi vestido de seda, me puse mis pendientes de oro y salí al salón, donde la mesa ya estaba puesta con una magnificencia que cortaba la respiración. Todo estaba listo, las velas encendidas, el vino decantado, la comida en su punto. Solo faltaba el público, y sabía que el hambre y la curiosidad pronto me los traerían. A las 19:30, el plan B de Julián colapsó. Lucía me contó que había intentado pedir sushi de alta gama para 40 personas, pero la aplicación de delivery le daba un tiempo de espera de 3 horas debido a la demanda navideña. La desesperación debía estar alcanzando niveles críticos. Imaginé a Camila gritando, culpando al universo de su mala suerte, incapaz de asumir que su desgracia tenía nombre y apellido, y que ese nombre estaba grabado en las escrituras de la casa que habitaba. El caos logístico era total, sin comida, sin música, sin calor y sin servicio. La fiesta de Julián era un cadáver antes de empezar. Recibí una llamada de la señora Castillo, mi vecina y amiga, que había sido invitada por compromiso a la casa de Julián. Habló en susurros, probablemente desde el baño de visitas. «Elena, esto es un desastre. Julián dice que estás en el hospital, ¿es cierto? Estamos muy preocupados y hambrientos. Solo hay papas fritas de bolsa». Solté una risa suave y cristalina. «No estoy en el hospital, querida. Estoy en el viñedo del valle, a punto de servir lomo Wellington y trufas». Julián se confundió. «Dile a los demás que quien quiera cenar de verdad tiene un lugar en mi mesa». Sembré la semilla de la deserción. Sabía que la noticia correría como la pólvora entre los invitados. La comida no estaba perdida, solo estaba en otro lugar. A las 20:00 horas, la tensión en el viñedo era eléctrica, pero positiva. Mis amigos de la vieja guardia comenzaron a llegar, llenando el espacio con abrazos cálidos y risas genuinas. Al ver la abundancia de la mesa, sus ojos brillaron. No había pretensiones aquí, solo calidad real. Mientras servía la primera ronda de aperitivos, miré el reloj. En la mansión,
El hambre debía estar empezando a transformarse en irritación. Los estómagos vacíos no tienen paciencia para las excusas corporativas de Julián. La brecha entre las dos realidades se ensanchaba minuto a minuto. Mi éxito contra su fracaso. Mi calor contra su frío. A las 20:15, Lucía activó la fase final del plan silencioso desde Minsk dentro. Conectó su tablet a la televisión principal de la sala de estar de Julián, aprovechando un descuido de su padre. Preparó el enlace para el live de Instagram que yo estaba a punto de iniciar. No sería una transmisión agresiva, solo una muestra de gratitud y celebración desde el viñedo. Sería la ventana por la cual los invitados hambrientos verían el paraíso que se estaban perdiendo. Todo estaba dispuesto para que la verdad estallara en la cara de mi hijo. No con gritos, sino con la imagen insoportable de lo que había despreciado. Preparé mi teléfono en un trípode frente a la mesa del banquete. La iluminación era perfecta. Detrás de mí, el fuego, los amigos, la comida opulenta. «Es hora», le dije a Roberto. Él asintió y llenó mi copa. A 20 kilómetros de distancia, Julián estaba a punto de perder el control de su narrativa. Yo no necesitaba atacar, solo necesitaba mostrar. La trampa estaba cerrada. El silencio estratégico estaba a punto de romperse con el estruendo de la verdad. Me detuve un segundo antes de presionar «Transmitir en vivo». Pensé en los 20 años de pan amasado, en la casa del lago, en el desprecio de esta mañana. No sentí culpa. Sentí que estaba equilibrando la balanza del universo. Respiré hondo, sonreí a la cámara con la seguridad de una reina que recupera su trono y di la señal. En la pantalla de mi celular, el contador de espectadores comenzó a subir. En la mansión, el primer coche de un invitado acababa de encender sus luces para marcharse. La desbandada había comenzado. A las 8:15, mientras yo cortaba las primeras rebanadas del lomo Wellington en el viñedo, mi celular vibró con la señal que esperaba. Lucía había abierto el canal de audio para que yo pudiera escuchar el discurso de mi hijo. Según el reporte, Julián había golpeado su copa con un tenedor para llamar la atención de los 40 invitados que deambulaban por la sala helada, tratando de calentar sus manos con el aliento. Su voz sonaba tensa, pero mantenía esa fachada de encanto superficial que le había permitido sobrevivir en el mundo corporativo. «Quiero pedir un brindis especial por mi madre», dijo, mintiendo con una fluidez que me heló la sangre a pesar del calor de mi cocina. «Lamentablemente, ha tenido un episodio de confusión senil esta tarde. El médico recomendó reposo absoluto en una clínica privada. Por eso, la cena de hoy será diferente, más íntima, pero llena de amor, como ella querría». Escuché el murmullo compasivo de la sala, un coro de lástima fingida que validaba la narrativa de mi hijo. Había logrado convertir mi expulsión en una tragedia médica, posicionándose él como el héroe sacrificado que cuidaba de la matriarca enferma, mientras intentaba salvar la Navidad para su familia. Era una jugada maestra de manipulación emocional. Si alguien se quejaba de la falta de comida o del frío, parecería un insensible ante la grave situación familiar. Julián suspiró dramáticamente, abrazando a su esposa Camila, quien fingía secarse una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Por un momento pareció que habían ganado, que habían logrado estabilizar el barco con mentiras y que la noche transcurriría bajo su control mediocre, alimentados por la pena ajena en lugar de por mi comida. Sin embargo, la realidad tiene una forma obstinada de imponerse, especialmente cuando esa realidad llega en una caja de cartón grasienta. Justo cuando Julián terminaba su conmovedor discurso, sonó el timbre de la puerta de servicio. El banquete de emergencia había llegado. 3 repartidores de pizza, con cascos de motocicleta y chaquetas empapadas por el rocío nocturno, irrumpieron en el hall de mármol cargando torres de cajas de cartón baratas. El olor a queso industrial y pepperoni rancio chocó violentamente con los perfumes caros de los invitados y la decoración minimalista. La doctora, mi consuegra, miró las cajas con un horror genuino. Su estómago rugía, pero su elitismo le impedía aceptar que la cena del año se había degradado a un menú de pijamada adolescente un martes por la noche. Ese fue el momento exacto para mi contraataque. Desde el viñedo, hice una señal a Roberto,
quien ajustó la iluminación para que las velas y el fuego de la chimenea encuadraran mi rostro con una calidez dorada. «Ahora, Lucía», escribí en el chat. A 20 kilómetros de distancia, mi nieta deslizó su dedo sobre la tablet, enviando la señal de mi transmisión en vivo directamente al televisor inteligente de 85 pulgadas que presidía la sala de estar de la mansión. La pantalla negra cobró vida de golpe, iluminando la penumbra fría con la imagen vibrante y nítida de mi cocina rústica. El sonido de las copas chocando y las risas de mis amigos llenó el silencio incómodo de la casa de mi hijo, actuando como un imán irresistible para los ojos de todos los presentes. En la pantalla gigante, yo aparecía radiante, sosteniendo una copa de vino tinto que brillaba como un rubí bajo la luz. No llevaba bata de hospital ni lucía confundida. Vestía mi mejor seda y mis ojos brillaban con una lucidez afilada. «Buenas noches a todos», dije a la cámara con una voz serena y acogedora, ignorando deliberadamente que mi audiencia principal estaba atrapada en una sala fría. «Desde el viñedo del valle, queremos brindar por la verdadera esencia de la Navidad, la abundancia, la amistad y, sobre todo, la honestidad. Aquí, el fuego está encendido y la mesa está servida para quienes valoran la buena compañía». Detrás de mí se veía claramente la fuente de plata con el lomo Wellington humeante y las botellas de vino exclusivas siendo descorchadas. El efecto en la sala de la mansión fue inmediato y devastador. Los invitados, que segundos antes asentían con tristeza ante la historia de mi demencia, ahora miraban la pantalla con la boca abierta, alternando la vista entre la imagen de la abundancia y la realidad de las cajas de pizza apiladas en el suelo. La mentira de Julián se desmoronó en tiempo real, no con un argumento lógico, sino con una prueba sensorial irrefutable. «¿No se supone que estaba en una clínica sedada?», susurró la esposa de uno de los socios más importantes, lo suficientemente alto para que el micrófono de Lucía captara la duda venenosa. La contradicción era tan flagrante que ni el carisma de Julián podía cubrirla. La enferma estaba celebrando mejor que los sanos. Julián reaccionó con el pánico torpe de quien ve su mundo arder. «Es una grabación antigua. Seguro es del año 1900. ¡Pasado!», gritó, intentando interponerse entre los invitados y la pantalla del televisor, agitando las manos como si pudiera borrar la imagen físicamente. Pero cometió un error fatal. En la transmisión, yo levanté el periódico del día, que alguien había dejado sobre la mesa, y leí el titular en voz alta con una sonrisa irónica. «Diciembre 24. Edición vespertina. Parece que va a helar esta noche. Espero que todos tengan abrigo», comenté, mirando directamente al lente de la cámara como si pudiera ver a través de los ojos de mi hijo. La fecha era actual, la transmisión era en vivo y la humillación era absoluta. Camila, al ver su cena arruinada por mi presencia digital, perdió la compostura que tanto ensayaba para las redes sociales. «¡Apaga esa maldita cosa, Julián!», chilló, olvidando su tono de voz suave y revelando la estridencia de su verdadero carácter ante todos los socios de su marido. Corrió hacia el televisor buscando el botón de apagado, pero sus uñas largas resbalaban sobre el panel táctil lateral. La imagen de mi mesa, rebosante de uvas, quesos y carnes, seguía burlándose de su escasez. La doctora, impulsada por un hambre atávica, se acercó a la pantalla casi hipnotizada, ignorando los gritos de su hija. «¡Eso es trufa negra!», murmuró, y en su voz había más deseo que lealtad familiar. Finalmente, Julián encontró el cable de alimentación y lo arrancó del enchufe con un tirón violento. La pantalla se fue a negro, devolviendo la sala a la penumbra y al silencio, solo roto por la respiración agitada de mi hijo. Creyó que al cortar la imagen cortaba el problema, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda no solo había germinado, había florecido instantáneamente. Los invitados ya no veían a un anfitrión preocupado por su madre. Veían a un mentiroso que los había convocado a una farsa sin calefacción ni comida, mientras la supuesta víctima disfrutaba de un festín a pocos kilómetros. La dinámica de poder en la sala había cambiado, irreversiblemente. Julián ya no era la autoridad, era el sospechoso. El silencio incómodo se rompió cuando los teléfonos móviles de los invitados comenzaron a iluminarse,
uno tras otro, como luciérnagas en la oscuridad. Lucía, mi brillante estratega digital, había compartido el enlace del live en el grupo de WhatsApp de la familia y en las redes sociales, etiquetando a todos los asistentes. Aunque Julián había apagado la televisión, no podía apagar la curiosidad humana ni la red 4G. Vi a través de la cámara de Lucía cómo el socio principal sacaba su teléfono, se ponía los anteojos de lectura y fruncía el ceño al ver mi transmisión en su propia pantalla. La tecnología que Julián amaba tanto se había convertido en el vehículo de su sentencia. Desde mi cocina en el viñedo, observé el contador de espectadores subir vertiginosamente. 40, 50, 100 personas. No eran extraños. Eran los invitados de Julián, sus vecinos, sus colegas. Estaba ganando la batalla de la narrativa sin haber levantado la voz. Mi pequeña victoria no era solo que me vieran, era que, por primera vez, me veían a mí, no como la sombra detrás de Julián, sino como la protagonista de la noche. Sentí una oleada de poder al saber que, en ese momento, la elección no era entre pizza y nada, sino entre la mentira fría de mi hijo y la verdad cálida de mi mesa. Y la gente, por naturaleza, siempre busca el calor. Lucía me envió un mensaje de texto rápido. «Papá está temblando. La señora Castillo acaba de preguntar en voz alta si alguien tiene la dirección del viñedo». Sonreí. Ese era el punto de inflexión. La lealtad social es frágil cuando el estómago está vacío y la confianza está rota. Julián intentó retomar el control, ofreciendo las porciones de pizza con una sonrisa mueca, pero el hechizo se había roto. Nadie quería pizza tibia servida con mentiras. Querían lo que veían en sus pantallas, la promesa de una Navidad real orquestada por la mujer a la que habían subestimado. El momento culminante de este bloque llegó cuando el juez Ramírez, un hombre de principios y buen apetito que estaba en mi fiesta, decidió intervenir en el chat del video en vivo, un comentario que todos los invitados de Julián leyeron en sus teléfonos. «Julián, la enfermedad de tu madre sabe a gloria. Deberías venir. El vino es excelente». Fue el golpe de gracia, la validación externa que transformó la sospecha en certeza. Julián leyó el comentario sobre el hombro de un invitado y palideció. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra su madre, sino contra la realidad misma. Miró hacia la puerta, temiendo lo inevitable, que la audiencia se levantara. Y yo, desde mi refugio de abundancia, supe que el éxodo era solo cuestión de minutos. El silencio que siguió al apagón del televisor en la sala de la mansión fue denso, pesado y cargado de una tensión que hacía que el aire gélido se sintiera aún más cortante. Los invitados, una mezcla selecta de socios comerciales de Julián, y la élite social que mi nuera tanto se esforzaba por impresionar, permanecieron inmóviles unos segundos, procesando el contraste brutal entre la pizza grasienta que tenían enfrente y el festín glorioso que acababan de ver en la pantalla. La señora Castillo, siempre la primera en romper el protocolo cuando su comodidad estaba en juego, se puso de pie lentamente, alisando su abrigo de piel sintética, con una determinación que no auguraba nada bueno para mi hijo. Su movimiento fue la primera ficha de dominó en caer, una señal silenciosa de que la cortesía social había llegado a su límite de tolerancia frente al hambre y la mentira descarada. Julián, percibiendo el cambio en la atmósfera como un animal acorralado, intentó desesperadamente recuperar el control de la narrativa, parándose frente a la puerta principal como un guardia de seguridad improvisado. Con una sonrisa temblorosa que no llegaba a sus ojos, alzó las manos en un gesto de pacificación, aunque sus palmas sudorosas delataban su pánico. «Por favor, no se dejen engañar por un video pregrabado», exclamó con una voz que oscilaba entre la súplica y la orden, buscando la validación de sus socios. «Mi madre, ella no está bien. Esa transmisión es parte de su delirio. A veces cree que sigue siendo la dueña del catering, pero la realidad es que su mente ya no distingue la fantasía de la realidad. Si se van ahora, solo estarán alimentando su enfermedad». Fue una apuesta arriesgada y cruel. Utilizar mi supuesta salud mental como escudo para proteger su ego herido, doblando la apuesta de la mentira inicial. Sin embargo,
Subestimó gravemente a la única persona en esa sala que tenía los datos reales y la valentía para usarlos, su propia hija. Lucía, que había permanecido en las sombras cerca del sistema de sonido, dio un paso al frente con la autoridad de quien porta la verdad en un dispositivo móvil. Sin decir una palabra, volvió a conectar su tablet, esta vez anulando el bloqueo que Julián había intentado imponer, y proyectó mi imagen nuevamente, no en el televisor apagado, sino sobre la pared blanca inmaculada de la sala, convirtiendo la arquitectura minimalista de mi hijo en una pantalla de cine de 4 metros de ancho. Mi rostro apareció gigantesco sobre la chimenea apagada, dominando la estancia con una claridad de alta definición que hacía imposible ignorar mi lucidez. Desde el viñedo, yo veía a través de la cámara de Lucía sus caras de asombro. Veía a Camila petrificada con una porción de pizza en la mano y a la doctora mirando la proyección con la boca abierta. «No estoy loca, Julián, y ciertamente no estoy senil», dije con voz firme, amplificada por el sistema de sonido envolvente que mi hijo había instalado para impresionar a sus amigos. «La única enfermedad que hay en esta familia es la ingratitud crónica, y me temo que es muy contagiosa si uno se queda demasiado tiempo en esa casa». La sala contuvo el aliento colectivamente. No estaba gritando. Hablaba con el tono sereno y pedagógico de una profesora que corrige a un alumno que ha plagiado su tesis. «Dijiste que no había tiempo para mí, que yo era un estorbo, pero parece que ahora tienes todo el tiempo del mundo para explicarle a tus invitados por qué no hay cena», continué, mirando directamente a la lente. Fue entonces cuando desplegué la primera prueba física de mi defensa, elevando el nivel del conflicto de lo emocional a lo documental. Sostuve mi celular frente a la cámara, mostrando la captura de pantalla del mensaje de las 6:03 am. El texto se proyectó nítido en la pared. «Mamá, cancelamos. No nos da tiempo para ti. Vamos a comer con mi suegra». El impacto fue visceral. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala como una ola. Leer la crueldad en blanco y negro eliminaba cualquier ambigüedad sobre quién era la víctima y quién el victimario. La esposa del socio principal de Julián se llevó la mano a la boca, escandalizada por la frialdad del despido matutino. Julián intentó balbucear una excusa, algo sobre contexto, pero su voz fue ahogada por la evidencia visual. Yo no estaba atacando su carácter con insultos, estaba dejando que sus propias palabras lo ahorcaran públicamente. La narrativa del hijo abnegado se desintegró en segundos, reemplazada por la imagen de un hombre que descarta a su madre por capricho social. Sin darles tiempo a recuperarse, pasé a la segunda fase de la escalada, la evidencia financiera. Julián les prometió una cena de lujo, pero olvidó mencionar quién la financiaba, declaré, levantando el fajo de facturas con el logotipo de los proveedores más exclusivos de la ciudad. Fui pasando los papeles uno a uno frente a la cámara, permitiendo que la audiencia leyera los montos y los conceptos. $3.200 en carne, 1.800 en flores, 1.500 en trufas. Cada gramo de comida que esperaban disfrutar esta noche fue pagado por la mujer senil que acaban de ver. Yo no robé la cena, señores. Simplemente retiré mi inversión de una empresa que decidió despedirme sin aviso previo. La revelación del dinero tocó una fibra sensible en la audiencia, compuesta mayoritariamente por gente de negocios que entendía el lenguaje de las transacciones. Para ellos, lo que Julián había hecho no era solo una falta familiar, era una mala praxis empresarial, apropiación indebida de recursos y fraude al consumidor. El señor Méndez, el socio más importante de Julián y un hombre conocido por su integridad fiscal, dejó su vaso de plástico sobre la mesa con un golpe seco. El respeto que sentía por mi hijo se evaporó al ver que su estilo de vida era un castillo de naipes subvencionado por su madre. La humillación financiera era total. Julián no era un arquitecto exitoso, era un dependiente económico con pretensiones, pero el golpe de gracia, el que realmente cambiaría la geografía de la noche, aún estaba por llegar. Guardé las facturas y saqué el juego de llaves maestras de bronce, haciéndolas tintinear suavemente cerca del micrófono. El sonido metálico resonó en la sala, silenciosa de la mansión. «Y una última cosa», dije, bajando el tono a un susurro peligroso.
Esa casa donde están pasando frío tampoco es de Julián. Él vive allí gracias a un contrato de comodato que yo firmé y que puedo revocar. Así que técnicamente, ni el banquete ni el techo le pertenecen. Él solo puso la arrogancia. Yo puse el capital. La mención de la propiedad de la casa fue el detonante final. La ilusión de éxito de Julián se desmoronó por completo ante los ojos de quienes él más deseaba impresionar. Ya no era el anfitrión generoso en su mansión. Era un inquilino precario que había mordido la mano de la propietaria. Camila, al escuchar esto, se derrumbó en el sofá, sollozando no por arrepentimiento, sino por la vergüenza pública de ver expuesta su realidad financiera. La doctora, roja de ira, miró a su yerno con desprecio absoluto, dándose cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. «Pero la Navidad no tiene por qué terminar así», añadí, cambiando mi tono a uno de cálida invitación, ofreciendo la salida de emergencia que todos deseaban. «Aquí en el viñedo del valle, a solo 20 minutos de esa nevera vacía, hay fuego, hay vino y hay comida suficiente para un ejército. No necesito invitaciones formales ni protocolos. Quien tenga hambre de verdad y de comida es bienvenido». Fue una jugada maestra. Transformé la deserción en una elección moral y gastronómica. No les pedí que odiaran a Julián, simplemente les ofrecí una alternativa mejor. El señor Méndez fue el primero en tomar la decisión ejecutiva. «Julián, esto es lamentable», dijo con frialdad, abotonándose el abrigo de cachemira. «Tu madre tiene razón. La buena comida no debe desperdiciarse, y la honestidad tampoco». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta, seguido inmediatamente por su esposa y sus 2 hijos adolescentes, que miraban las cajas de pizza con asco. Fue la señal que rompió el dique. La autoridad de Julián se había disuelto, y con ella, la obligación social de permanecer en su fiesta fallida. Uno tras otro, los invitados comenzaron a recoger sus bolsos y abrigos. La sala se llenó del sonido de sillas arrastrándose y murmullos de excusas apresuradas. «Lo siento, Julián, pero hace mucho frío aquí», dijo una vecina. «Te llamamos luego», mintió otro colega, evitando su mirada. La coreografía del abandono era brutal en su eficiencia. Nadie quería ser el último en quedarse en el barco que se hundía. Julián intentó detener a una pareja de amigos cercanos, agarrando el brazo del hombre, pero éste se soltó con suavidad, pero con firmeza. «Déjalo, hermano. Ya perdiste», le susurró, dejándolo solo en medio del salón. Camila intentó intervenir, gritando desde el sofá entre sollozos histéricos. «No pueden irse. Es nuestra Navidad. Tengo el postre en el congelador». Pero su voz chillona solo aceleró la huida. La gente no huye solo de la falta de comida. Huye de la incomodidad emocional. Y esa casa estaba saturada de toxicidad. La doctora, viendo que su estatus social estaba en peligro si se quedaba asociada a este desastre, se levantó con dignidad ofendida. «Julián, eres un inútil. Me voy con los Méndez. A ver si tu madre tiene la decencia de alimentarme», sentenció, clavando el último clavo en el ataúd de la autoestima de su yerno. Desde la pantalla proyectada, yo observaba el éxodo con una satisfacción tranquila. No había alegría maliciosa, solo la confirmación de una ley física. El vacío no puede retener a nadie. Conté mentalmente las personas que salían por la puerta de roble macizo. 5, 10, 20, 30. En cuestión de minutos, 35 de los 40 invitados habían abandonado la mansión. Solo quedaron un par de familiares lejanos de Camila, que no tenían auto propio y estaban atrapados en la desgracia ajena, comiendo pizza en silencio. Lucía me envió un último guiño a la cámara antes de tomar su propia mochila. «Nos vemos en 20 minutos, abuela. Llevo a los primos en mi auto», dijo, y cortó la transmisión. La imagen en la pared se desvaneció, dejando la sala de Julián nuevamente en penumbra, solo que ahora estaba infinitamente más vacía y silenciosa. La tecnología había servido su propósito. Había transportado la verdad a través de los kilómetros y había traído a la audiencia de vuelta a la fuente de la abundancia. A través de la ventana de mi cocina en el viñedo, vi las luces de los primeros autos apareciendo en la carretera sinuosa que subía la colina.
Parecía una procesión de luciérnagas rojas y blancas, una caravana de refugiados del ego que buscaban asilo en la autenticidad. Roberto, de pie a mi lado, soltó una carcajada suave. «Parece que vamos a necesitar más sillas, Elena», comentó, observando la fila de vehículos de lujo que se acercaba. «Saca las plegables del almacén», respondí, secándome las manos en el delantal. «Esta noche nadie come de pie». Mientras tanto, en la mansión, Julián se quedó de pie en el centro de su sala de estar desierta, rodeado de cajas, de cartón y copas vacías. El silencio era ensordecedor. Su suegra se había ido con sus rivales, su esposa lloraba en posición fetal en el sofá de diseño italiano, y sus socios de negocios acababan de presenciar su ruina moral y financiera. Miró la pared donde mi rostro había estado proyectado hace unos momentos, y por primera vez, la magnitud de su error lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No había perdido una cena, había perdido el respeto, y eso, a diferencia de la comida, no se puede pedir por delivery. El sonido de los motores de los autos de sus invitados, alejándose, se desvanecía en la distancia. Pero para Julián, ese sonido resonaría por mucho tiempo. Era el sonido de su capital social evaporándose. Miró su teléfono, esperando quizás un mensaje de consuelo, pero solo encontró notificaciones de salida de los grupos de chat de la organización de la fiesta. Estaba solo. Absolutamente solo en la casa que no era suya, con la mujer que lo despreciaba y la deuda emocional que acababa de contraer. En el viñedo, el ambiente era una explosión de júbilo. Los primeros invitados cruzaron el umbral, con las mejillas sonrosadas por el frío y los ojos brillantes de anticipación. El aroma del lomo Wellington y el pan recién horneado los recibió como un abrazo maternal. «Elena, gracias por salvarnos», exclamó el señor Méndez al entrar, dándome un abrazo que sellaba mi victoria. No hubo preguntas incómodas, solo gratitud. La transición había sido completa. La fiesta no se había cancelado, simplemente se había purificado. Serví vino, corté carne y acepté elogios con la gracia de quien sabe que se los ha ganado a pulso. Cada plato que servía era una reafirmación de mi lugar en el mundo. No era una anciana descartable. Era el motor que mantenía todo esto en marcha. Y mientras la sala del viñedo se llenaba de risas, música y el tintineo de la plata real, supe que esta sería la Navidad más memorable de nuestras vidas. No por los regalos, sino por la lección inolvidable que se había servido como plato principal. Miré hacia el final de la mesa, donde Lucía acababa de llegar, riendo con sus primos. Ella levantó su copa hacia mí en un brindis silencioso. Todo había salido según el plan, con una precisión cronometrada que ni el mejor arquitecto podría haber diseñado. Habíamos deconstruido la mentira y edificado una verdad sobre cimientos sólidos. La noche estaba en su apogeo, y yo, Elena, la dueña del banquete y de la casa, estaba finalmente en mi elemento, rodeada de lealtad, mientras mi hijo aprendía en la soledad de su mansión prestada que la dignidad no es algo que se hereda, es algo que se cocina a fuego lento. La última copa de vino se lavó a las 3 de la madrugada, dejando tras de sí el eco satisfactorio de una velada que había reescrito la historia de mi familia. Mientras Roberto apagaba las luces del salón principal del viñedo, me senté un momento en la penumbra, observando las brasas agonizantes de la chimenea que había calentado a mis invitados, a mis amigos y, sobre todo, a mi propio corazón herido. El agotamiento físico era inmenso, pero pesaba infinitamente menos que la carga de invisibilidad que había llevado durante 2 décadas. No sentía euforia desmedida, sino una paz sólida y silenciosa, la certeza de quien ha sobrevivido a un naufragio y ha llegado a la orilla no solo con vida, sino con el timón del barco en la mano. Mi teléfono, que había silenciado durante la cena, parpadeaba con 15 llamadas perdidas de Julián y 3 mensajes de voz de Camila que nunca me molestaría en escuchar. El tiempo de las explicaciones gratuitas había caducado junto con la Navidad. El sol del 26 de diciembre salió con una claridad invernal, iluminando las filas de vides desnudas con una promesa de renacimiento que resonaba profundamente en mí. Había citado a Julián a las 10 de la mañana en la oficina administrativa del viñedo.
un espacio neutral y profesional, lejos de la carga emocional de la cocina o de su mansión. Llegó puntual, con los ojos hinchados y la postura derrotada de un hombre que ha perdido su capital político en una sola noche. No vestía su habitual traje de diseñador, sino unos jeans desgastados y un suéter gris, despojado de la armadura de arrogancia que solía portar. Al entrar, intentó acercarse para darme un beso en la mejilla, un gesto automático de conciliación, pero lo detuve extendiendo la mano para indicarle la silla al otro lado del escritorio de roble. «Siéntate, Julián. Tenemos negocios que discutir», dije con un tono que no admitía réplicas sentimentales. Él se desplomó en la silla, evitando mi mirada directa, y comenzó a balbucear una disculpa ensayada, culpando al estrés, a la presión de Camila, a la expectativa de la suegra. Lo dejé hablar durante 2 minutos exactos, cronometrando su victimismo en mi reloj de muñeca, hasta que levanté una mano para silenciarlo. «Hijo, las disculpas son como los cheques, solo valen si tienen fondos, y tu cuenta emocional está en números rojos desde hace años», sentencié con frialdad. Abrí mi carpeta de cuero y extraje un documento notarial que mi abogado había redactado a primera hora de la mañana, vía electrónica. Esto no es una charla familiar. Esto es una notificación formal de propietario a ocupante. La dinámica de «mamá resuelve todo» se terminó anoche cuando decidieron que yo no cabía en su mesa. Deslicé el documento sobre la mesa hacia él. Era una notificación oficial de terminación de contrato de comodato y aviso de venta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al leer el encabezado en negrita. «Te estoy dando un plazo improrrogable de 90 días para desocupar la propiedad del lago», expliqué con precisión quirúrgica. «He decidido liquidar ese activo. La casa, con sus 300 metros cuadrados y sus acabados de lujo, saldrá al mercado el 1 de abril por un valor inicial de $1.200.000. Ya no necesito una casa tan grande para una familia que no me visita, y ciertamente no voy a financiar un estilo de vida que me excluye. Tienes 3 meses para encontrar algo que puedas pagar con tu propio sueldo, Julián, no con el mío». Julián palideció, boqueando como un pez fuera del agua. «¿Vender la casa? Pero mamá, es nuestro hogar. Los niños tienen sus escuelas cerca. Camila ha decorado cada rincón», protestó, con la voz quebrada por el pánico de perder su símbolo de estatus más preciado. Lo miré sin pestañear. «Es una casa, Julián. El hogar es lo que se construye con respeto. Y eso lo demolieron ustedes ayer por la mañana. En cuanto a la decoración de Camila, puede llevársela. Y mientras tanto, para que no haya malentendidos sobre la naturaleza de tu estancia durante estos 90 días, he establecido un canon de arrendamiento temporal». Señalé la cláusula tercera del documento, donde una cifra destacaba sobre el resto del texto legal. «A partir del 1 de enero, deberás abonar un alquiler de mercado de $4.500 mensuales, más los gastos de mantenimiento y servicios que antes yo cubría», declaré, disfrutando internamente de ver cómo la realidad financiera aterrizaba sobre sus hombros. «Si la calefacción te parece cara, te sugiero que bajes el termostato o te pongas un suéter, como tuve que hacer yo muchas veces para pagar esa hipoteca. Si no puedes cubrir el monto, el desalojo será inmediato. Bienvenido al mundo real, hijo, donde los techos cuestan dinero y la dignidad no es negociable». Julián miró la cifra, sabiendo que su salario de arquitecto apenas cubriría eso, y sus deudas de tarjeta de crédito. La burbuja de subvención materna había estallado definitivamente. En cuanto a Camila, le dejé claro a Julián que mi cocina y mi tiempo estaban vetados para ella indefinidamente. «Tu esposa quería independencia de mi olor a guiso, y se la he concedido. No volveré a cocinar para sus eventos, no volveré a organizar sus fiestas, y no volveré a ser su chivo expiatorio», afirmé. Si ella quería mantener su estatus social, tendría que aprender a gestionarlo sin mi infraestructura logística y financiera. La venganza fría no consistía en hacerle daño directo, sino en retirarle el soporte vital que la mantenía en la cima de su pirámide imaginaria. Sabía que la tensión marital que esto provocaría sería inmensa,
Pero ese ya no era mi problema. Era una consecuencia natural de haber elegido a una compañera basada en la apariencia y no en la sustancia. Sin embargo, tracé una línea clara respecto a mis nietos, Lucía y... Los niños no tienen la culpa de vuestra incompetencia moral, aclaré, suavizando mi tono por primera vez. Ellos siempre serán bienvenidos en mi casa y en mi vida, pero bajo mis reglas. Lucía, de hecho, ha demostrado más carácter en una noche que tú, en 40 años. He decidido abrir un fondo fiduciario para su universidad con parte de la venta de la casa, para asegurarme de que ella no dependa de nadie, ni siquiera de ti. Quería asegurarme de que la siguiente generación entendiera que el poder económico femenino es la mejor herramienta contra la sumisión. Julián sintió avergonzado, sabiendo que su hija ya había elegido bando y que él había perdido esa batalla cultural dentro de su propia casa. La reunión terminó con una firma temblorosa de Julián en el duplicado de la notificación. Al salir, se cruzó con Roberto, quien entraba cargando cajas de archivos para nuestro nuevo proyecto. Ni siquiera se miraron. Roberto representaba el futuro y la lealtad, mientras que Julián era el pasado y la decepción. Esa misma tarde, Roberto y yo formalizamos la creación de Elena en Roberto, consultoría de eventos y gestión de crisis. La viralidad de mi transmisión en vivo había generado un interés inusitado. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes de personas que no querían solo catering, sino la experiencia de autenticidad que vieron en el video. A mis 68 años, no me estaba retirando. Me estaba reinventando como una marca de integridad culinaria, cobrando tarifas premium por enseñar a otros anfitriones, a no ser como mi nuera. Curiosamente, recibí una llamada inesperada de la doctora, mi consuegra, 2 días después. Su tono era de una cortesía forzada, casi cómica. Elena, querida, solo quería decirte que el lomo Wellington que probé en el plato del señor Méndez estaba exquisito. Una lástima que hubo tantos malentendidos, dijo, intentando tender un puente sobre el abismo de su propia grosería. No le di la satisfacción de una amistad falsa, pero acepté el cumplido con elegancia. Gracias. La calidad siempre se nota, doctora. Espero que la próxima vez elija mejor dónde sentarse a cenar. Colgué el teléfono con una sonrisa. Había recuperado mi nombre y mi reputación, y ellos habían quedado expuestos como lo que eran, envases vacíos esperando ser llenados por alguien más. Mi rutina se transformó radicalmente en las semanas siguientes. Ya no había madrugadas de sacrificio ni angustia por complacer a quien no lo merecía. Ahora cocinaba, con música de jazz de fondo, probando nuevas recetas para mi libro de cocina, que una editorial me había propuesto escribir tras el escándalo. El dinero de la venta futura de la casa me daría una liquidez que jamás soñé, permitiéndome viajar, invertir en el viñedo y vivir sin miedo al futuro. La soledad que tanto temía tras enviudar se había disipado, no porque tuviera una pareja, sino porque estaba rodeada de una comunidad de amigos y clientes que me valoraban por quién era, no por lo que les daba gratis. Aprendí que la dignidad no es un regalo que se recibe, sino un territorio que se conquista y se defiende. Había permitido durante demasiado tiempo que el amor maternal nublara mi juicio financiero y personal, confundiendo abnegación con sumisión. Pero esa noche de Navidad, al cerrar la puerta del taxi y guardar esas llaves, había roto el ciclo. Mis cicatrices en las manos ya no eran marcas de vergüenza o servicio servil. Eran medallas de una guerra que había ganado contra mi propia debilidad. Julián tendría que madurar a la fuerza, pagando sus facturas y enfrentando sus propios demonios. Y eso, a la larga, sería la mejor lección que podría dejarle, aunque ahora le doliera. El 31 de diciembre, me paré en el porche del viñedo, mirando hacia el valle donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. En mi bolsillo, sentí el peso familiar de las llaves maestras de bronce, pero esta vez decidí que ya no las necesitaba. Mañana se las entregaría a la agencia inmobiliaria para que iniciaran las visitas de venta. Saqué las llaves y las dejé sobre la barandilla de madera, brillando bajo la luz de la luna como una ofrenda al pasado. Ya no necesitaba controlar esa casa para saber quién era yo. Mi identidad no estaba en los ladrillos que pagué, sino en la fuerza que demostré al dejarlos atrás.
Levanté mi copa hacia las estrellas, respirando el aire frío y limpio de la libertad. Había recuperado mi vida, mi dinero y mi respeto en una sola jugada maestra, demostrando que nunca es tarde para reescribir el guión. Pensé en todos los que seguían atrapados en mesas donde no eran queridos, sirviendo banquetes a quienes no los merecían, y sonreí, sabiendo que mi historia quizás les daría el valor para levantarse. Bebí el último sorbo de vino y susurré para mí misma la verdad que había tardado 68 años en comprender. La Navidad no es donde está la casa, es donde está la dignidad y la buena comida.